¿Alguna vez te has preguntado si hay cosas que haces todos los días que podrían estar provocando la ira de Dios sin que lo notes? La mayoría de las personas piensa que los pecados que enojan a Dios son los grandes, los escandalosos, aquellos que aparecen en las noticias o que todo el mundo condena. Pero la verdad es que muchas veces no son esos los más peligrosos, sino los hábitos pequeños, los detalles que se repiten en silencio, día tras día, hasta que endurecen el corazón y apagan la presencia del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo, pero absolutamente necesario, 5 hábitos cotidianos que no solo entristecen al Espíritu Santo, sino que despiertan el enojo del Dios vivo. Hábitos que parecen inofensivos, que incluso muchos creyentes practican pensando que no tienen importancia, pero que en realidad bloquean las bendiciones del cielo. Secan la comunión con Dios y abren grietas espirituales por donde el enemigo entra para destruir lo que Dios quería edificar en tu vida. Imagina tu corazón como un templo sagrado. Cada decisión, cada rutina, cada hábito que repites es como un ladrillo colocado en sus muros. Pero cuando repites actitudes que Dios aborrece, es como abrir grietas invisibles en esas paredes. Al principio parecen pequeñas, pero con el tiempo, esas grietas se ensanchan, el fuego del altar se apaga y te encuentras vacío, sin gozo, sin fuerza, preguntándote por qué ya no sientes a Dios como antes. Por eso este mensaje no es para entretenerte, sino para confrontarte en amor. Porque lo que toleras en tu rutina terminará dominando tu vida espiritual. Y si hay algo que provoca la ira de Dios, es un corazón que lo relega al último lugar mientras finge caminar en fe. Hoy vamos a abrir los ojos. Te invito a que escribas aquí abajo en los comentarios la frase, Señor, en ti confío. No es un gesto simbólico cualquiera, es un acto de fe. Es una oración escrita que demuestra que quieres ver lo oculto y recibir revelación del cielo. Prepárate, porque los próximos minutos pueden ser una llave que abra tu entendimiento. Este no es un tema suave, pero sí urgente. Y lo que descubrirás hoy podría salvar tu vida espiritual. ¿Estás listo? Comencemos con el primer hábito. El primer hábito que provoca la ira de Dios parece tan pequeño, tan insignificante, que la mayoría de los creyentes lo cometen sin darse cuenta. Me refiero a olvidar a Dios al despertar. Ese instante en el que tus ojos se abren cada mañana es mucho más que un simple reflejo del cuerpo, es un momento espiritual crucial, un espacio sagrado que determina el rumbo de tu día. Al despertar, tu mente aún está limpia, tu corazón sensible y tu espíritu abierto. Es como si el cielo te regalara una página en blanco para comenzar a escribir la historia de ese día. ¿Pero qué hacemos la mayoría? En lugar de buscar a Dios, lo primero que buscamos es el celular. Revisamos mensajes, notificaciones, correos, redes sociales, o dejamos que la mente se inunde de preocupaciones, deudas y pendientes. Y aunque pueda parecer un gesto inofensivo, en el mundo espiritual tiene un peso enorme. Porque con nuestras acciones, aunque no lo digamos con palabras, le decimos a Dios, no eres lo más importante. Puedo comenzar el día sin ti. Esa indiferencia, repetida cada mañana, se convierte en un hábito que hiere su corazón y que abre grietas en nuestra vida espiritual. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3 versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, ¿y acaso no es la mañana el primer camino de cada día? Si al despertar no reconocemos a Dios, caminamos por veredas torcidas, sin dirección y sin cobertura. Es como iniciar un viaje sin mapa, o como salir a la batalla sin armadura. El enemigo lo sabe, y por eso busca robar ese momento sagrado. Si logra distraerte en los primeros minutos del día, ya sembró ansiedad, cansancio y confusión para el resto de la jornada. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera notamos que fue en ese pequeño instante, al abrir los ojos, donde todo comenzó a torcerse. Olvidar a Dios al despertar no es solo un descuido, es un acto de idolatría silenciosa. Porque cuando pones tus pendientes, tu celular, tus problemas o tus deseos por encima de su presencia, ya estás colocando algo más en el trono que solo le pertenece a Él. Y eso es precisamente lo que provoca su ira, cuando lo tratamos como si fuera un invitado secundario en la vida que Él mismo nos regaló. Jesús nos dio el ejemplo. En Marcos capítulo 1 versículo 35 leemos,
muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios, en toda su perfección, consideraba imprescindible buscar al Padre al inicio del día, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos prescindir de ese encuentro? Por eso, cada mañana al abrir los ojos, recuerda, ese instante es un altar. Es un momento en el que decides si tu día comienza bajo la luz de Dios o bajo las tinieblas de la distracción. Y lo que decidas en esos primeros minutos marcará todo el resto de tu jornada. Olvidar a Dios al despertar no solo es un gesto de descuido, es el inicio de una cadena de consecuencias espirituales que tarde o temprano se hacen evidentes. Cuando el primer lugar en tu mente lo ocupan las redes sociales, las deudas, las preocupaciones o los deseos terrenales, el resultado es un corazón distraído, una vida ansiosa y una fe debilitada. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu día cuando comienzas orando, leyendo un versículo o simplemente agradeciendo? La atmósfera es distinta. Hay paz en medio de las dificultades, claridad en medio de las decisiones y fortaleza frente a las pruebas. Pero cuando empiezas tu jornada olvidando a Dios, todo se siente más pesado, las cargas parecen más duras y la mente se llena de confusión. Esto sucede porque el primer pensamiento del día es como la semilla que determina la cosecha. Si siembras distracción, recogerás ansiedad. Si siembras gratitud, recogerás paz. La palabra dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese primeramente no es un detalle decorativo, es un mandato divino. Dios quiere lo primero de ti, no lo último ni lo que sobra. El enemigo conoce bien este principio y por eso su estrategia no siempre es tentarte con pecados visibles, sino robarte lo esencial, el primer lugar de tu corazón. Si consigue que tu despertar esté dominado por lo urgente y no por lo eterno, ya debilitó tu fe desde la raíz. Al repetir este hábito, el creyente empieza a sentir sequedad espiritual. Sus oraciones se vuelven rutinarias, la Biblia se convierte en un libro cerrado y el gozo que antes llenaba su corazón desaparece. Y es ahí donde muchos se preguntan, ¿por qué ya no siento a Dios? ¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me siento vacío? La respuesta, muchas veces, está en lo sencillo, porque olvidaste al Señor en lo primero, y lo que no tiene a Dios en el inicio difícilmente tendrá a Dios en el final. Nunca olvides esto, la manera en la que comienzas tu día revela quién realmente ocupa el trono de tu vida. Cada mañana es un regalo de Dios, una oportunidad fresca para empezar de nuevo. Y cada despertar lleva implícito un mensaje del cielo, hijo mío, te he dado un día más de vida, ¿qué harás con él? La respuesta más poderosa que puedes dar no está en tus palabras, sino en tus acciones. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón cuando abres los ojos? Olvidar a Dios al despertar provoca su ira porque revela un corazón indiferente, un corazón que recibe el don de la vida pero ignora al dador. Pero el mismo instante en que decides honrarlo desde el inicio, algo cambia en lo espiritual, el cielo se abre sobre tu día, tu mente se llena de paz y tu corazón recibe fuerzas para todo lo que viene. No se trata de cuánto tiempo ores, sino de a quién le das lo primero. Una simple oración al abrir los ojos, un versículo meditado en silencio, un gracias, Señor, por este nuevo día, pueden marcar la diferencia entre un día bajo la presión del mundo y un día bajo la bendición de Dios. Por eso hoy te invito a un compromiso práctico. Antes de mirar el celular, antes de pensar en tus problemas o tus pendientes, dedica, aunque sea un minuto para reconocer a tu Creador. Dale a Dios lo primero, porque lo primero consagra todo lo demás. Recuerda, si empiezas tu día con distracción, terminarás tu día con cansancio. Pero si lo comienzas con Dios, lo terminarás con paz. Decide hoy romper el hábito que provoca su enojo y reemplazarlo por uno que atrae su presencia. Porque quien busca a Dios al despertar, nunca caminará en oscuridad durante el día. El segundo hábito que provoca la ira de Dios es tan destructivo que la Biblia lo compara con un veneno, la murmuración y la crítica constante. Este hábito, que muchos justifican como dar una opinión o decir la verdad, en realidad es una semilla de división que hiere el corazón de Dios, porque destruye lo que Él más ama, la unidad de su pueblo. ¿Sabías que Israel, el pueblo escogido, no entró en la tierra prometida a tiempo por este pecado?
No fue la idolatría lo que más los detuvo, no fue la falta de recursos ni los enemigos externos. Fue la murmuración. Día tras día se quejaban contra Moisés, contra Aarón, contra el maná que caía del cielo y hasta contra Dios mismo. Y el Señor respondió con ira porque la murmuración es una declaración de desconfianza hacia Él. Cuando criticas, juzgas y hablas mal de los demás, aunque parezca inofensivo, en realidad estás levantando un altar al enemigo con tus palabras. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18 versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada palabra que pronuncias es una semilla que siembra vida o que siembra muerte. El problema es que la murmuración se disfraza de preocupación o de sinceridad y muchos creyentes caen en ella sin darse cuenta. Pero ante los ojos de Dios, murmurar es rebelión. Y la rebelión, aunque sea con palabras, es tan grave como la brujería. La murmuración no solo provoca la ira de Dios, sino que apaga la bendición sobre tu propia vida. Porque mientras criticas lo que Dios está edificando en otros, cierras las puertas para que Él edifique en ti. La murmuración no siempre se manifiesta con gritos o discusiones abiertas, muchas veces se esconde en conversaciones inofensivas, en comentarios pequeños que parecen irrelevantes, pero que cargan veneno espiritual. Es el susurro en secreto, la crítica disfrazada de consejo, la queja repetida que va contaminando el corazón de quien la escucha. La Biblia nos muestra que cuando Israel murmuraba en el desierto, no solo estaban hablando contra Moisés, sino directamente contra Dios. Y esa actitud provocó que la ira del Señor se encendiera contra ellos, al punto de que muchos no pudieron ver el cumplimiento de las promesas divinas. Es decir, la murmuración detuvo su avance. Lo mismo ocurre hoy. Cuando una persona vive quejándose de su iglesia, de sus líderes, de su familia o de sus circunstancias, en realidad está declarando que no confía en que Dios tiene el control. Cada queja es como decirle al cielo, Señor, no me gusta lo que estás haciendo en mi vida. Y esa actitud levanta una barrera espiritual que impide que el favor divino fluya. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 14 al 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Lo notas? Murmurar no es un simple mal hábito, es una mancha en la identidad de los hijos de Dios. Por eso, aunque la murmuración parezca un desahogo, en realidad es un veneno que primero hiere a quien lo pronuncia. Cada palabra crítica abre una puerta para la amargura, y donde haya amargura, se apaga la fe. La murmuración y la crítica constante no solo hieren a los demás, sino que levantan un muro entre tú y Dios. El enemigo sabe que no necesita atacarte con grandes pecados y logra que tu lengua trabaje en su favor. Una palabra mal dicha puede sembrar discordia en una familia, dividir una iglesia y hasta apagar la fe de quienes te rodean. Por eso el Señor nos advierte con tanta claridad. Jesús dijo en Mateo capítulo 12 versículo 36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto significa que cada palabra tiene un peso eterno. No hay palabra perdida, todas llegan al cielo. La reflexión aquí es clara, ¿qué estás sembrando con tu boca? ¿Vida o muerte? ¿Unidad o división? ¿Fe o incredulidad? El hábito de murmurar puede parecer pequeño, pero tiene consecuencias eternas. Hoy Dios te llama a usar tus palabras como instrumentos de bendición. A decidir que, en lugar de quejarte, vas a agradecer. En lugar de criticar, vas a orar. Y en lugar de murmurar, vas a edificar. Porque la verdadera sabiduría no está en señalar lo que otros hacen mal, sino en reflejar con tu vida y con tu boca el carácter de Cristo. Y quien se decide a dejar la murmuración, abre las puertas para que la gracia de Dios lo acompañe en cada área de su vida. Hay un hábito silencioso, pero letal, que consume el corazón del creyente poco a poco, la envidia y los celos. Este mal no siempre se confiesa en voz alta, pero se manifiesta en pensamientos como, ¿por qué él tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué ella prospera más rápido que yo? ¿Por qué Dios lo bendice a él y no a mí? La envidia no solo roba tu paz, también distorsiona tu visión espiritual. La Biblia lo dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos.
La envidia carcome por dentro, como un veneno silencioso que debilita el alma hasta dejarla sin fuerzas para creer y avanzar. Este hábito es tan peligroso que fue el mismo que corrompió el corazón de Caín contra su hermano Abel. No fue un gran pecado externo lo que inició la tragedia, sino la semilla del celo. Y esa semilla, cuando no se arranca a tiempo, puede llevar a acciones destructivas. Lo más grave de la envidia es que te hace olvidar todo lo que Dios ya te ha dado. En lugar de agradecer por tu proceso, empiezas a compararte con otros. Y donde hay comparación, siempre habrá frustración. La envidia no solo fue un problema en tiempos bíblicos, hoy sigue siendo uno de los mayores obstáculos para vivir en plenitud. Basta mirar a tu alrededor, redes sociales llenas de comparaciones, personas midiendo su valor por los logros de otros, creyentes que pierden la alegría porque solo se enfocan en lo que les falta. La envidia es sutil. Puede esconderse detrás de una sonrisa, pero en el corazón arde el deseo de tener lo que el otro posee. Te roba el gozo, te convierte en esclavo de la comparación y, lo peor, te ciega ante las bendiciones que Dios ya puso en tu vida. El apóstol Santiago lo advirtió claramente, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia no viene sola, abre la puerta a la amargura, a la división y a la falta de contentamiento. Hoy, muchos matrimonios se quiebran porque uno de los dos siente envidia de los logros del otro. Muchos ministerios se enfrían porque hay celos en lugar de apoyo. Muchas amistades se destruyen porque la comparación gana más espacio que el amor verdadero. La envidia no solo te aleja de las personas, también te aleja de Dios. Porque cuando envidias, en realidad estás diciéndole al Señor, lo que me diste no es suficiente. La envidia puede parecer pequeña, pero sus raíces son profundas. Si no se arranca, termina robando la paz, las relaciones y hasta la fe. Por eso, Dios nos llama a vivir libres de este hábito, practicando el contentamiento y la gratitud. Filipenses capítulo 4 versículo 11 dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ese es el antídoto contra la envidia, aprender a estar agradecido en todo tiempo. No porque tengas todo lo que quieres, sino porque ya tienes lo más importante, la presencia y el amor de Dios. Cuando eliges agradecer, la envidia pierde poder. Cuando reconoces que el mismo Dios que bendice a tu hermano también tiene planes perfectos para ti, la comparación desaparece. Cada vez que mires a alguien prosperar, en lugar de preguntarte por qué no yo, declara con fe, si Dios lo hizo con él, también lo hará conmigo a su tiempo. La verdadera victoria no está en tener más que otros, sino en descansar en el plan perfecto del Señor. El hábito de la envidia destruye, pero el hábito de la gratitud sana y levanta. Hoy puedes decidir qué semilla sembrar en tu corazón. La envidia no es solo un sentimiento pasajero, es una cárcel invisible. Mientras más la alimentas, más te atrapa. Y lo más peligroso es que muchas veces se disfraza de algo normal, comentarios inocentes, comparaciones silenciosas, pensamientos de yo merecía más. Pero cada una de esas semillas termina dando un fruto amargo. El apóstol Pablo entendió un secreto espiritual que debemos aprender: el amor no tiene envidia. Es decir, cuando permites que la envidia gobierne tu corazón, estás impidiendo que el amor verdadero, el amor de Dios, fluya en tu vida. ¿Cómo podrás amar si tu mirada siempre está puesta en lo que no tienes? La envidia también te roba el propósito. Mientras estás ocupado mirando el camino de otro, descuidas el que Dios trazó para ti. ¿Cuántos talentos quedan enterrados porque alguien se pasó la vida deseando lo que otros tenían? ¿Cuántos ministerios no crecieron porque sus líderes estaban más enfocados en competir que en servir? Pero aquí está la buena noticia: no estás condenado a vivir con ese peso. Jesús vino para romper esas cadenas. Él quiere enseñarte a vivir con gratitud, porque cuando agradeces, tu perspectiva cambia. Dejas de ver lo que te falta y comienzas a ver lo que te sobra en bendiciones. La Biblia nos da una clave poderosa en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate, no dice en algunas cosas ni cuando todo va bien. Dice en todo. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud es un escudo contra la envidia. Cuando agradeces, reconoces que Dios tiene el control,
que lo que tienes hoy es suficiente y que lo que viene mañana también será perfecto en sus manos. La próxima vez que la envidia toque tu corazón, haz este ejercicio, en lugar de decir yo quiero lo que él tiene, declara con fe, gracias, Señor, porque lo que tú me das es lo que yo necesito, y tu tiempo es perfecto. La envidia divide, pero la gratitud une. La envidia roba, pero la gratitud multiplica. La envidia marchita, pero la gratitud florece. Hoy tú decides qué hábito cultivar en tu vida. Recuerda, Dios no se equivoca. Si permitió que alguien reciba algo antes que tú, es porque su plan contigo sigue en marcha. Espera, confía y agradece. Tu tiempo llegará. Hay un enemigo silencioso que destruye relaciones, apaga la fe y levanta muros entre las personas. Ese enemigo es el orgullo. El orgullo es tan peligroso porque no siempre lo reconocemos. Se disfraza de seguridad, de amor propio, incluso de espiritualidad, pero en realidad es un veneno que nos aparta de Dios. La Biblia lo dice claramente en Proverbios capítulo 16 versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En otras palabras, el orgullo siempre prepara el camino para la caída. El orgulloso cree que no necesita ayuda, que puede con todo, que su opinión siempre es la correcta. Pero lo más grave es que esa misma actitud lo cierra a la voz de Dios. ¿Cómo puede escuchar al Señor alguien que cree que ya lo sabe todo? El orgullo no solo rompe nuestra relación con Dios, también hiere a quienes nos rodean. Genera discusiones, falta de perdón y hace que los demás se sientan rechazados o menospreciados. ¿Cuántas familias hoy están divididas porque alguien no quiso dar su brazo a torcer? ¿Cuántas amistades se perdieron por una palabra arrogante que nunca se quiso retractar? El orgullo es como un muro, cuanto más alto lo levantas, más te aísla. Y lo más triste es que detrás de ese muro, la persona se queda sola, creyendo que está fuerte, cuando en realidad está vacía. El orgullo no es un problema nuevo, desde el inicio de la humanidad ha sido la raíz de muchas caídas. Lucifer, el ángel más hermoso, perdió su lugar en el cielo porque en su corazón dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Su orgullo lo llevó a la ruina. Y lo mismo pasó con el faraón en tiempos de Moisés, endureció su corazón, se creyó invencible, y terminó viendo su imperio humillado por la mano poderosa de Dios. El orgullo siempre promete poder, pero siempre termina en destrucción. En contraste, Jesús nos enseñó el camino opuesto, la humildad. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7 nos recuerda que, siendo Dios, no se aferró a su posición divina, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. El orgullo busca ser servido, la humildad busca servir. El hábito del orgullo se alimenta cuando creemos que todo depende de nosotros, cuando nos cuesta pedir perdón, cuando no aceptamos correcciones o cuando miramos por encima del hombro a otros. Y aunque al inicio parece una postura de fortaleza, en realidad es señal de debilidad espiritual. Lo que Dios espera es lo contrario, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta? El orgullo nos aleja de la gracia, mientras que la humildad abre las puertas de la bendición. El verdadero éxito espiritual no está en imponernos sobre otros, sino en aprender a inclinarnos delante de Dios. El orgulloso se levanta para caer, pero el humilde se arrodilla para ser levantado por el Señor. El orgullo puede parecer un hábito pequeño, casi invisible, pero sus consecuencias son enormes. Cada vez que lo dejamos crecer, estamos permitiendo que nuestro corazón se endurezca y que la voz de Dios se apague poco a poco. La humildad, en cambio, es una llave poderosa. Nos permite reconocer nuestras fallas, pedir perdón, valorar a los demás y, sobre todo, depender de Dios. Porque el humilde no dice, yo puedo solo, sino, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es, ¿qué hábito quieres cultivar en tu vida? ¿Uno que te encierre tras los muros del orgullo, o uno que te acerque al amor y la gracia de Dios a través de la humildad? Hoy es un buen día para hacer un examen de corazón. Pregúntate, ¿me cuesta aceptar mis errores? ¿Creo que siempre tengo la razón? ¿Miro a otros como menos que yo? Si las respuestas revelan orgullo, no te desanimes. Dios no te señala para condenarte, sino para transformarte.
Solo tienes que entregar ese peso en oración, reconocer tu necesidad y pedirle al Señor un corazón humilde. Recuerda, el orgullo destruye, pero la humildad construye. Y cada paso de humildad que des, será un paso más cerca del propósito que Dios tiene para ti. El quinto hábito que puede apartarnos de la bendición de Dios es la falta de perdón. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces en tu vida has cargado con heridas, resentimientos o recuerdos dolorosos? Muchos creen que guardar rencor es protegerse, cuando en realidad es una cadena que aprisiona el corazón. Jesús fue claro en Mateo capítulo 6 versículo 14 al 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. No es solo una sugerencia, es una advertencia seria. El hábito de la falta de perdón no destruye al que nos hirió, nos destruye a nosotros mismos. Nos roba la paz, envenena nuestros pensamientos y nos aleja de la presencia de Dios. Es como beber un veneno esperando que el otro muera, cuando en realidad el daño lo llevamos dentro. Perdonar no significa justificar lo malo que nos hicieron, sino liberarnos del peso que nos ata. El perdón no borra la memoria, pero sana la herida. Y cuando decidimos perdonar, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo restaure nuestro corazón. Si Jesús, en la cruz, pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros, que tantas veces también hemos sido perdonados? El hábito del rencor es uno de los más comunes, pero también uno de los más peligrosos, porque poco a poco apaga la fe y endurece el corazón. Hoy Dios nos llama a soltar, a dejar ir, a sanar. Perdonar no siempre es fácil. A veces, las heridas son tan profundas que parece imposible dejarlas atrás. Pero el perdón no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios en nosotros. Cuando perdonamos, no estamos diciendo, lo que me hicieron estuvo bien, sino, ya no permito que esto gobierne mi vida. El perdón es un acto de fe, soltamos el dolor en las manos de Dios y confiamos en que Él hará justicia en su tiempo. Muchos viven atrapados en un círculo de amargura porque no logran perdonar. Esa amargura se refleja en sus palabras, en sus relaciones e incluso en su salud. La falta de perdón consume el alma como un fuego que nunca se apaga. El perdón, en cambio, abre caminos. Permite restaurar amistades, reconstruir familias y sanar corazones. Más aún, perdonar es obedecer a Dios, y cada vez que lo hacemos, damos testimonio de que su amor vive en nosotros. Recuerda, perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Porque cuando perdonas, eres tú quien se libera, eres tú quien recupera la paz. Hoy, el Señor te invita a pensar. ¿Hay alguien a quien aún no has perdonado? ¿Sigues guardando heridas que ya deberían estar en las manos de Dios? Da ese paso. No dejes que la falta de perdón se convierta en un hábito que arruine tu vida espiritual. Decide perdonar, aunque duela, aunque cueste, porque cada perdón abre la puerta a la bendición. El perdón es una de las pruebas más grandes del amor cristiano. Jesús mismo lo mostró en la cruz, cuando, en medio del dolor y la injusticia, oró diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese momento nos revela que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Una elección que libera, que sana, que transforma. Y lo más sorprendente es que, cuando decidimos perdonar, Dios no solo restaura nuestro corazón, sino que también abre puertas de bendición en nuestras vidas. Perdonar no significa olvidar de un día para otro, pero sí significa elegir cada día no alimentar el rencor. Es caminar ligero, sin cadenas, confiando en que Dios es justo y que Él tiene el control de todo. Imagina tu vida sin el peso de esa herida que tanto te duele. Imagina tus relaciones restauradas, tu corazón en paz y tu espíritu libre para adorar sin cargas. Eso es lo que el perdón produce. Hoy, Dios te está diciendo: entrégame esa herida. Suéltala. No la cargues más. Yo quiero sanar tu corazón. Recuerda, quien perdona se parece más a Cristo. Y no hay hábito más poderoso que reflejar el carácter de Jesús en cada paso de tu vida. Hemos recorrido juntos 5 hábitos que pueden transformar tu vida: la oración constante, la lectura de la palabra, la gratitud, la disciplina y el perdón.
Cada uno de ellos es un paso hacia una vida más plena, más fuerte y más cercana a Dios. Recuerda esto, los hábitos que construyas hoy definirán el futuro que vivirás mañana. No se trata de grandes cambios de un día para otro, sino de decisiones pequeñas y firmes que, con la ayuda del Espíritu Santo, se convierten en un estilo de vida. Dios te llama a caminar con Él, a ser constante, a no rendirte. Porque la verdadera transformación empieza en lo secreto, en esos hábitos diarios que fortalecen tu fe. Si hoy decides dar ese paso, quiero animarte a poner en práctica al menos uno de estos hábitos desde este mismo momento. Verás cómo tu vida comenzará a reflejar la paz, la fortaleza y la victoria que solo Dios puede dar. Antes de terminar, quiero orar por ti. Señor, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Ayúdales a poner en práctica estos hábitos y a experimentar tu presencia cada día. Dales fuerza, fe y perseverancia. En el nombre de Jesús, amén. Y si este video fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal La Voz de Dios, dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Así seguiremos creciendo juntos en fe y esperanza. Porque recuerda, con Dios todo es posible, y tu vida puede empezar a cambiar hoy mismo.